Un hijo oculto revelado, el conmovedor encuentro de un millonario en la tumba de su esposa Javier, un empresario brillante y exitoso de 45 años. Había regresado a su pequeño pueblo del sur de España arrastrando un peso insoportable sobre sus hombros. La muerte de su esposa María lo había dejado vacío, y aquel lugar que una vez fue un refugio repleto de risas y amor, ahora resonaba con el eco de su ausencia. Caminaba lentamente por las calles empedradas, sintiendo cada rincón como una herida abierta que le recordaba lo que había perdido. Su corazón, atrapado entre la tristeza y el resentimiento, palpitaba con la intensidad de una tormenta inminente. Hoy su objetivo era claro: despedirse, no solo de María, sino de un amor que ya no podía cambiar. Al llegar al cementerio, el aire fresco se sentía distinto, como si cada susurro del viento tuviera un mensaje que entregarle. Se arrodilló frente a la lápida adornada con flores azules, las preferidas de María. Con lágrimas cayendo de sus ojos, empezó a hablarle. Recordaba anécdotas de sus días juntos, risas compartidas y promesas que parecían eternas. Pero no pudo evitar que la tristeza avanzara en su interior, como una sombra pesando sobre él, dejándolo tambaleando ante la angustia de su soledad. Sin embargo, lo inesperado llegó en un instante. Mientras limpiaba las flores, encontró una carta anónima escondida debajo de ellas. El contenido hizo que su mundo se detuviera en seco. Tenía un hijo, Lucas, resultado de un amor que nunca se concretó. La revelación le golpeó como un rayo. La carta hablaba de su madre, una mujer que había decidido proteger al niño del hijo no reconocido y nunca había revelado su identidad a Javier. Aquel antiguo amor se materializaba en un joven que había vivido toda su vida sintiendo el vacío de una figura paterna, y la culpa comenzó a devorar a Javier desde adentro. Cada palabra de la carta resonaba en su mente, suplicándole que reflexionara. Recordaba su juventud, sus sueños arrolladores, su ambición desmedida que lo había llevado a priorizar el éxito sobre la felicidad. Ahora, un hijo legítimo llamaba a su puerta, reclamándole. Los sentimientos se agolpaban en su pecho: miedo, anhelo y un profundo sentido de responsabilidad nada familiar. ¿Qué sabía él sobre ser padre? ¿Cómo podría reparar el daño causado por sus decisiones egoístas años atrás? La tarde se desvanecía mientras Javier se debatía entre su vida de lujos, donde había convertido su nombre en un símbolo de éxito, y la posibilidad de enfrentar un pasado del que había huido. La imagen de Lucas se transformaba en el anhelo doloroso de una conexión jamás experimentada. ¿Qué sentido tenía su riqueza si no podía ser un padre para ese joven que podría necesitarlo? La lucha interna cobraba fuerzas, arrastrándolo hacia una decisión que cambiaría todo. En medio de esa tormenta emocional, su teléfono vibró en el bolsillo, sacándolo de su ensueño sombrío. ¿Era Lucas? ¿O un recordatorio de su vida como empresario exitoso? Un sentimiento de urgencia emergió, encapsulando la ansiedad de no conocer la respuesta. Javier, con el corazón latiendo en su garganta, miró la pantalla, sintiendo que su futuro, su familia y su redención dependían de aquel instante. Lo que estaba por descubrir podría cambiar no solo su vida, sino también la de un hijo que nunca conoció antes de continuar. Necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Justo cuando estaba a punto de tomar acción, un frío escalofrío recorrió su espalda. Podía sentir cómo la vida que había tejido se desmoronaba, ladrillos cayendo a su alrededor. El futuro que había imaginado chocaba con una realidad de la que no podía escapar.
Miró la pantalla de su teléfono, la indecisión consumiéndolo, mientras el peso de su historia lo arrastraba más y más hacia un abismo desconocido. ¿Era realmente el momento para dar un paso hacia la verdad que tanto temía? ¿Podría enfrentar el reencuentro con su pasado y, al mismo tiempo, construir un futuro junto a Lucas? La tarde se consumía, el horizonte se oscurecía, creando una atmósfera de incierto destino mientras Javier se preparaba para enfrentar lo que podría ser el mayor desafío de su vida. El teléfono dejó de vibrar, pero su eco permaneció en la mente de Javier como un latido insistente. Reconoció que este momento podría cambiarlo todo, no solo su vida, sino el vínculo que aún no había establecido con Lucas. Dudar solo lo llevaría a un callejón sin salida, ya había vivido demasiado en el limbo de sus propias decisiones. Ahora, en lugar de huir, tenía que actuar. Cada segundo de indecisión lo acercaba más a la soledad que había experimentado tras la muerte de María. Consciente de ello, Javier tomó una respiración profunda. Tenía que reconfigurar su indomable deseo de éxito, esta vez no en términos de dinero, sino como un padre que lucha por la aceptación de un hijo. Pero, ¿cómo podía empezar? Se dio cuenta de que debía rebajar su ego. Los logros que adornaban su oficina, las cifras en su cuenta bancaria, eran irrisorias ante la posible relación que podría forjar con Lucas. La única inversión que valía la pena en este momento era la de tiempo y dedicación. Su enfoque tenía que ser claro, construir un puente con su hijo, no una barrera que lo separase aún más. Se obligó a enfrentar el siguiente paso, que era buscar la forma de contactar a Lucas. La imagen del joven, una representación de todo lo que había perdido y lo que aún podía ganar, se convirtió en su motor. Con cada paso hacia su coche, la autocompasión se disipaba, reemplazada por la determinación de descubrir quién era ese chico y cómo podría ser una parte significativa de su vida. Al encender el motor, un torrente de pensamientos se agolpó en su mente. La carta le había dejado más preguntas que respuestas. ¿Cómo reaccionaría Lucas al enterarse de su existencia? ¿Estaría lleno de rencor? Dudaba si debía acercarse a él como el exitoso empresario que era, o como el hombre que había estado ausente. Las conexiones humanas son complicadas, Javier lo sabía mejor que nadie. En su camino hacia el pueblo, sintió que su vida profesional había sido, en muchos aspectos, un juego de ajedrez, estrategias frente a competidores, movimientos calculados. Pero aquí no había un oponente, solo un desconocido que representaba su futuro. En lugar de avanzar con frialdad calculada, necesitaba adoptar una vulnerabilidad auténtica. Cada imagen del rostro del niño que había imaginado lo empujaba hacia adelante. Llegó a la dirección que había encontrado en la carta, una pequeña casa en una calle tranquila. Podía sentir los nervios surgiendo en su pecho, como un niño a punto de enfrentar a su primer amor. Buscó el valor en sus inseguridades, deseando que el pasado no lo definiera, sino que lo empujara a evolucionar. Cada paso apresurado hacia la puerta era un paso hacia su redención. Finalmente, se detuvo en la entrada, mirando hacia la puerta como si este fuera el umbral de su nueva vida. Cerró los ojos, buscando claridad. ¿Cómo podría hacerle entender a Lucas que a pesar del tiempo y las circunstancias, sí le importaba? El sudor le corría por la frente mientras su mano temblorosa llegaba a la puerta. Pero antes de llamar, el eco del miedo también hizo que se detuviera. Las dudas lo invadieron, ¿y si Lucas no quería verlo? ¿Y si todo lo que había construido se desmoronaba en un instante? Esa realidad, sin embargo, lo confrontó con un dilema fundamental: no era solo su vida y sus decisiones las que estaban en juego, sino también las del hijo al que había ignorado. El momento de la verdad había llegado, y Javier comprendió que esta decisión no solo definiría su relación con Lucas, sino que también marcaría su propio viaje hacia la sanación. Sintiéndose más resuelto, al fin llamó a la puerta, aguardando el sonido de un futuro incierto que podría abrirse con ese único gesto. Mientras el tiempo parecía paralizarse, se preguntó,
podría enfrentarse a sí mismo y, al mismo tiempo, abrazar la paternidad que nunca imaginó que tendría? La puerta se abrió de golpe, y lo que Javier encontró al otro lado fue un destello de vida en forma de un joven que lo miró con curiosidad. Sus ojos, que parecían reflejar tanto el desafío como la vulnerabilidad, lo doblegaron instantáneamente. Sin poder articular una palabra, Javier sintió que el nudo en su garganta se hacía más estrecho. Era Lucas, aunque la imagen que había formado en su mente no tenía comparación con la realidad. La conexión que había anhelado durante años se manifestaba en ese instante palpable, aunque la sensación de profunda inseguridad anidaba en su interior. ¿Eres Javier?, preguntó Lucas, frunciendo el ceño, como si cada palabra estuviera impregnada de desconfianza. La forma en que pronunció su nombre resonó en su pecho, recordándole su ausencia y el dolor causado por su distanciamiento. Javier asintió lentamente, incapaz de confiar en su voz. Quería conocerte, alcanzó a decir, sintiendo que cada sílaba que salía de su boca era un esfuerzo monumental. La responsabilidad de sus palabras lo aprisionaba, consciente que una simple declaración tenía el poder de dar forma a su futuro juntos, un futuro que hasta ese momento solo había existido en sus fantasías. Lucas dio un paso atrás, la distancia física era un reflejo de la emocional. Desde esa pequeña casa, el joven parecía estar en la defensa, como si llevara el peso de una historia que jamás había elegido vivir. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todo este tiempo? No había rencor en su tono, solo un vacío que hizo eco en el corazón de Javier. La pregunta resonó hasta lo más profundo de su ser, detonando una oleada de culpa. Javier se forzó a mirar a su hijo a los ojos y enfrentarse a la verdad de su ausencia. No tengo una respuesta fácil. Durante mucho tiempo no estaba listo. Me perdí en mis propios problemas, y eso no es excusa. Las palabras parecieron quemarse en su garganta, cada una de ellas un recordatorio del hombre que había sido y el padre que deseaba ser. El silencio se instaló entre ellos como un tercer personaje. Mientras Javier trataba de orquestar sus pensamientos, sintió que las heridas del pasado emergían de la penumbra, demandando una resolución. Sé que no puedo cambiar lo que ha sucedido, pero quiero hacer las cosas bien. Quiero aprender a ser parte de tu vida, si me dejas. Lucas, todavía reacio, comenzó a relaxar su postura. A pesar de su desconfianza, había un atisbo de curiosidad en su semblante. Javier se dio cuenta de que estaba enfrentando un nuevo reto, no era solo presentar sus intenciones, sino demostrar, a través de sus acciones, que estaba listo para ser un padre presente. La palabra aceptación martilleaba en su mente. Sabía que no era suficiente desearlo, debía ganarse poco a poco el derecho a que Lucas le abriera las puertas a su corazón. ¿Y si no quieres esto, Lucas?, preguntó con la voz firme, pero cargada de vulnerabilidad. ¿Y si prefieres que todo siga como estaba? Aquella posibilidad lo abrumó, la idea de perder a Lucas antes incluso de haber comenzado a conocerlo. Solo necesito tiempo, respondió el joven. Había una tensión entre ellos, un abismo emocional que parecía inquebrantable, pero Javier entendió que era un comienzo. No se podía forzar una conexión, todo debía fluir con naturalidad. Entonces, en lugar de presionar, eligió dar un paso atrás y mostrar, a través de su acción y compromiso, que su evolución personal era genuina. De repente, no solo estaba presente por su hijo, sino también por él mismo, un cambio interno estaba emergiendo. Podía iniciar un nuevo capítulo, tanto para Lucas como para él. Sin embargo, la pregunta persistía, ¿tendría el tiempo suficiente y la capacidad de reconstruir lo que había atormentado su alma? Mientras observaba a Lucas, sintió que la sombra de su pasado comenzaba a desvanecerse. Pero un dilema punzante lo golpeó, ¿era posible superar tan profundos años de ausencia? La incertidumbre lo llevó nuevamente al abismo de sus pensamientos, templando su determinación. ¿Sería capaz de?
mantener el objetivo en mente mientras se adentraba en esta nueva relación que prometía ser tanto enriquecedora como desalentadora? A medida que el calor del día comenzaba a desvanecerse, Javier se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La conversación que sostenía con Lucas era solo el primer paso hacia un viaje que podría significar la redención o el desengaño. Sabía que cada uno de ellos cargaría cicatrices del pasado, pero también anhelos de un futuro compartido. La luz cambiante del atardecer iluminaba sus rostros, y Javier comprendió que lo que viniera a continuación, independientemente de las dificultades, valdría la pena. Con la intención de acercarse más, Javier se preguntó, ¿sería capaz de abrir el camino para realmente entender a su hijo y forjar un nuevo comienzo, o las sombras del pasado seguirían acechando cada uno de sus pasos? La conversación con Lucas dejó a Javier en un estado de reflexión profunda. Cuestionándose su papel, una voz interna resonó con fuerza: si realmente quería ser parte de la vida de su hijo, necesitaba ser proactivo, no solo verbal. En lugar de esperar a que Lucas se acercara, decidió que era momento de actuar. En el camino de vuelta a casa, llevó consigo un filtro de introspección que nunca había experimentado. Las calles, con sus luces intermitentes y los rostros anónimos que pasaban, eran un recordatorio del mundo exterior al que había estado ausente. Sin embargo, hoy se sentía diferente, era como si cada paso lo acercara a una forma no solo de reconexión, sino de redención personal. Ese mismo día, Javier comenzó a buscar maneras de aprender a ser el padre que Lucas necesitaba. Buscó libros sobre paternidad, y aunque le resultó incómodo al principio, se dio cuenta de que debía eliminar su orgullo. Cada lectura lo llevó a reconocer aspectos de sí mismo que supo ignorar demasiado tiempo. Las palabras en las páginas resonaban con sus propias inseguridades y le ofrecían la claridad que tanto necesitaba. Al amanecer del segundo día, decidió que era hora de una acción tangible. Preparó un pequeño obsequio, un cuaderno de notas y un bolígrafo. No era solo un regalo, era un símbolo de su deseo de comunicarse. Deseaba que Lucas conociera su historia, sus luchas y, sobre todo, sus intenciones sinceras. La idea de una carta abierta fue un primer paso, pero más que eso, era un compromiso hacia el futuro. Cuando volvió a presentarse en la casa de Lucas, su corazón latía con fuerza mientras subía los escalones de la entrada, preparándose para una nueva conversación. Llevaba en su mente la certeza de que su papel no sería fácil, pero sentía que el esfuerzo valía la pena. Al abrir la puerta, se encontró con la mirada intensa de su hijo. «Hola, Lucas», dijo con un tono de voz que trataba de transmitir serenidad. «¿Qué quieres ahora?», preguntó el joven, pero notó un ligero cambio en su expresión. Había curiosidad, un componente humano que Javier percibió con avidez. Javier extendió la mano con el cuaderno. «Esto es para ti. Me gustaría que lo usáramos juntos. Tal vez podríamos compartir nuestras historias. Yo podría comenzar, si tú quieres». Lucas miró el cuaderno con desconfianza. «¿Y por qué debería hacerlo?». «Porque quiero que sepas lo que realmente siento y piensas. Por primera vez en mucho tiempo, entiendo que esto no es solo mi lucha, es un esfuerzo en conjunto». Se dio cuenta de que las palabras que pronunciaba resonaban con la verdad de su viaje, un deseo genuino de cambiar. Finalmente, Lucas tomó el cuaderno, su expresión indicó una mezcla de sorpresa y escepticismo. «Está bien. Pero no me obligues a oírlo todo de una vez». Javier sintió que el primer hilo de conexión se estaba estableciendo. A medida que Lucas se movía para buscar un lugar cómodo, la mezcla de angustia y esperanza que había acompañado a Javier comenzó a disiparse. Se dio cuenta de que, por primera vez, estaba construyendo un puente en lugar de una barrera entre ellos. Sin embargo, la realidad de sus propios demonios estaba más cerca de lo que imaginaba. Las preguntas sobre su capacidad para mantener esa conexión seguían presionando en su mente. ¿Y si no podía sostener el cambio?
¿Qué haría si Lucas decidía que no quería seguir adelante con este nuevo vínculo? Cada momento con su hijo era una oportunidad, pero también un recordatorio de lo que estaba en juego. La ansiedad destelló dentro de él, sugiriendo que la preocupación de Javier interferiría con su propósito. Era el eterno dilema: ¿cómo ser un padre adecuado cuando aún luchaba consigo mismo? Mientras se sentaban uno frente al otro, sintió un peso adicional en su pecho, la necesidad de demostrar a Lucas que había cambiado. Pero, ¿y si ese cambio no era suficiente? La incertidumbre era palpable, y con ella un nuevo dilema se asomaba, uno que tendría que enfrentar muy pronto: tendría que reconciliar sus defectos y carencias con la figura que pretendía ser. A medida que Lucas hojeaba las páginas en blanco del cuaderno, Javier rezaba para que esta fuese la primera página de un nuevo capítulo en sus vidas. Pero lo que no sabía era que un secreto inesperado también se asomaba entre sus líneas, uno que podría hacer tambalear todo el progreso que esperaban construir juntos. Javier observó el cuaderno en manos de Lucas, un objeto que parecía contener más que papeles en blanco. Era un símbolo de esperanza, pero también de una carga emocional que pesaba en su pecho. Durante días había anhelado este momento y, al mismo tiempo, le aterraba la idea de que fuera efímero. Lucas podía decidir cerrarse nuevamente, y eso repercutiría en su propia evolución como padre. Mientras Lucas comenzaba a escribir, Javier aprovechó el silencio para reflexionar. El cuaderno era un paso hacia la vulnerabilidad, un terreno donde sus temores y deseos podían coexistir. Era fundamental que comprendiera que no estaba solo en este proceso. Su propia historia, repleta de errores y aprendizajes, necesitaba ser compartida. ¿Sabías que tu abuelo tenía un gran amor por la literatura? Rompió Javier el silencio, un intento de iniciar la conversación. Siempre decía que los libros eran una manera de entenderse a sí mismo. Lucas levantó la vista, la curiosidad empezó a desplazar el escepticismo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Porque yo también encontré consuelo en las palabras, tanto como tú en los videojuegos o cualquier otro interés que tienes. Aunque nunca he sido bueno expresando eso, quiero que sepas que estoy aquí, deseando aprender de ti. Javier se sintió algo aliviado al ver que su hijo prestaba atención. Todo lo que había acumulado durante años seguía agazapado en su interior. Recordaba momentos de su juventud, decisiones que lo llevaron a la soledad, pero también a una conciencia renovada. Había decidido confrontar sus miedos, para poder transformar sus debilidades en fortalezas. Escribir aquí puede ser una buena forma de que empecemos. Te doy este espacio para que lo utilices como desees. Si te sientes incómodo hablando, escríbelo. No necesitas hacer un gran discurso, ofreció Javier con sinceridad. Lucas se quedó mirando las páginas, consciente de que más allá de la simple escritura, ambos estaban en un camino hacia lo desconocido. La idea de plasmar su voz generó un leve brillo en sus ojos. Pero también lo devoraba la incredulidad. ¿Podría realmente confiar en su padre? Cada segundo se sentía como una eternidad cuando Javier pensó en su propia historia. Te contaré algo que nunca compartí, continuó. No solo has estado solo en este viaje, yo también. A pesar de que soy tu padre, muchas veces me he sentido perdido, sin saber cómo guiarte. Los ojos de Lucas ahora lo miraban con un interés palpable. ¿De verdad?, inquirió, un poco más abierto. Sí. Y creo que parte de mi lucha ha sido asumir las responsabilidades de ser un hombre. Quiero que sepas que no tienes que ser perfecto. Permítete ser vulnerable también. Javier se sintió más ligero al exponer sus sentimientos, una puerta que, aunque temerosa, había comenzado a abrirse. La atmósfera se tornó más cálida a medida que Lucas tomó el cuaderno y, en un gesto casi espontáneo, comenzó a escribir. Javier sintió que había encontrado una grieta por donde colarse en la vida de su hijo. Sin embargo, la fragilidad de este vínculo recién forjado lo mantenía tenso. La sombra de su pasado seguía merodeando,
y no podía ignorar que, en un giro del destino, ese secreto oculto podía salir a la luz en cualquier momento, amenazando su esfuerzo por restablecer este vínculo. El silencio entre ellos se convirtió en un terreno fértil donde las palabras podían brotar y dar vida a algo nuevo. Javier, sintiéndose en la cúspide de un cambio, se cuestiona si el descubrimiento que aún no ha hecho el secreto entrelazado en sus propios errores del pasado podría arruinar todo. Mientras observaba a Lucas concentrado en su escritura, la inquietud lo abrazó nuevamente. ¿Podría sobrellevar el peso de la verdad si se revelaba? Se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Estaba decidido a ser parte de la vida de su hijo, pero la pregunta seguía fluyendo. En ese preciso momento, el sonido de un mensaje entrante interrumpió el silencio, un aviso en su teléfono que cambió la dinámica. Con el corazón latiendo y la mente abrumada, se animó a mirar la pantalla. Era un mensaje inesperado que podría alterar el rumbo de todo lo que habían comenzado a construir. El futuro se tornaba incierto, el desafío de ser padre lo enfrentaba con más fuerza que nunca. Javier deslizó el dedo sobre la pantalla de su teléfono. El mensaje estaba lleno de palabras que hacían eco en su mente: necesitamos hablar sobre su padre. Hay cosas que no sabes. Aquel simple texto despertó en él una oleada de emociones, el miedo se asomaba con fuerza, como un espectro del pasado que nunca se había ido realmente. Mientras Lucas seguía sumergido en el cuaderno, Javier, intentando mantener la calma, leyó el mensaje una vez más. Las palabras parecían atar su garganta. La revelación, la posibilidad de un conflicto que siempre había temido, lo llevó a repasar su historia. Cada decisión, cada error acumulado, ahora atormentaba sus pensamientos. Había luchado tanto por encontrar la manera de acercarse a su hijo, y pensaba que tenía una segunda oportunidad para reconstruir lo que perdió. Pero, ¿sería suficiente esta vez? Decidió no dejar que el miedo lo dominara. Tomó una respiración profunda y miró a Lucas, que ahora escribía con frenesí. La imagen de su hijo, absorto en sus pensamientos, lo conmovió. ¿Podría convertirse en el padre que siempre soñó ser? Había un camino tortuoso por delante, uno que lo obligaría a enfrentar no solo sus demonios, sino también la verdad que podría cambiarlo todo. Lucas, dijo con un tono suave, sintiendo que cada palabra pesaba en su boca. El chico levantó la vista, interrumpido en su concentración. Necesito que me escuches un momento. La mirada de su hijo mostraba escepticismo, pero también un destello de curiosidad. Lucas asintió, dejando el cuaderno a un lado, dispuesto a enfrentar lo inevitable. ¿Qué sucede?, preguntó, aunque ya intuyó que no podría evitar lo que venía. Acabo de recibir un mensaje que, su voz vaciló. Temía que incluso nombrar el secreto pudiera desatar un torbellino. Sin embargo, sabía que cada verdad compartida podría ser un ladrillo más en la construcción de su relación. Me dice que hay cosas sobre mi pasado que afectan lo que eres, y siento que debo contarte más sobre eso. Javier notó el cambio en la expresión de Lucas, había más preguntas en sus ojos que respuestas. Era un momento delicado, y tanto padre como hijo estaban en un punto de inflexión. A veces, las decisiones que tomamos en el pasado pueden repercutir en el presente de maneras que nunca imaginamos. No quiero que sientas que mi historia te oculta algo que deberías saber. Lucas lo observó, su escepticismo se transformó en una mezcla de intriga y preocupación. ¿Qué quieres decir con eso? Si había algo que Javier había aprendido en su camino, era que la vulnerabilidad podía ser una herramienta poderosa. Decidir compartir su historia le haría enfrentarse a su propia verdad, y a la vez abriría la puerta a que su hijo también pudiera liberarse de sus propios miedos. Mi vida no siempre ha sido como la imaginas, comenzó a contar, cada palabra fluyendo con dificultad al principio, pero comenzando a adquirir fuerza. Hubo momentos de que tomé decisiones equivocadas que son parte de mí, y no quiero que eso te impacte sin que tengas una visión clara de quién soy realmente.
Mientras Javier narraba su pasado, sintió como la conexión crecía, pero también la sombra del secreto que lo atormentaba. Era su pasado lo que lo mantenía cautivo, y enfrentar a Lucas con ciertas verdades podría poner en peligro no solo su relación, sino el frágil progreso que habían logrado. Cada palabra que pronunciaba lo acercaba más y más a la línea de lo que había decidido mantener oculto. La necesidad de liberarse de ese peso se hacía más urgente. Lucas lo miraba, su expresión reflejaba una mezcla de sorpresa y confusión. ¿No quieres que colapse? Deseas que haya un puente entre nosotros, pero ¿y si eso significa abrir viejas heridas? Lo que más deseo es que yo, y tú, compartamos todas las partes de nuestra historia, incluso aquellas que son difíciles de afrontar, contestó Javier, sintiéndose más firme, aunque la inquietud seguía latiendo. Sin embargo, el peso de sus decisiones aún lo abrumaba, y la revelación inminente parecía una montaña imposible de escalar. El momento se volvía cada vez más tenso y Javier se dio cuenta de que el verdadero reto apenas comenzaba. Solo entonces, su teléfono vibró una vez más. Esta vez era una llamada, una voz familiar al otro lado, ajena a la tormenta emocional que se desataba en el corazón de Javier. Al escuchar el tono, una parte de él supo que su vida nunca volvería a ser la misma tras esta llamada. Era el momento de enfrentar no solo su pasado, sino lo que podría ser el futuro incierto que se cernía sobre ellos. Javier sintió una mezcla de nervios y determinación mientras observaba a Lucas, cuya mirada se movía entre incertidumbre y expectativa. El tono de la llamada retumbó en su mente, clamando su atención con cada vibra insistente. Sabía que cualquier respuesta podría definir el rumbo de su vida y de la relación con su hijo. Se tomó un momento, dejando que la respiración profunda estabilizara sus pensamientos desbordados. Disculpa un segundo, murmuró Javier, dando un paso atrás para responder la llamada. Mientras el sonido del timbre resonaba, su mente volvía a centrarse en cómo las decisiones del pasado lo habían llevado hasta este punto. Afloraban recuerdos de su infancia, de su padre distante y de cómo siempre había querido crear una realidad distinta para Lucas. Hola, contestó, sintiendo cómo el eco de su voz resonaba en la habitación vacía. Javier, soy yo, se escuchó la voz de Clara, su exesposa. La tensión se intensificó al escucharla. Necesito que hablemos. Hay algo importante que no puedo dejar en el aire. Sus palabras parecieron multiplicar las dudas dentro de él. A medida que ella continuaba hablando sobre la necesidad de un encuentro, Javier se dio cuenta de que sus decisiones le habían dado la espalda no solo a Lucas, sino también a un pasado lleno de promesas rotas. ¿Sobre qué? ¿Es algo que afecta a Lucas?, preguntó, una dureza emergiendo en su voz. Sí, respondió Clara, el aire entre ellos denso con los secretos que aún no habían sido revelados. Hay cosas que he mantenido ocultas mucho tiempo. Necesito que aprendas sobre su herencia, y no me malinterpretes, no es solo material, es más profundo que eso. Una parte de Javier se inquietó. ¿Qué más podía haber más allá de lo que ya había enfrentado? Sentía que el pasado siempre había buscado la oportunidad de interrumpir su presente, y de pronto, su historia se redimensionaba. Nos vemos en el parque de siempre, dijo Clara, su voz suave, pero firme. Te espero a las 3. La llamada finalizó, y Javier quedó en la penumbra de un mundo tambaleante de emociones. A pesar de que había una parte de él que quería escapar del encuentro, otra parte sabía que esta era una oportunidad. Era evidente que una verdad profunda estaba a punto de salir a la luz, una revelación que podría modificar todo lo que creía sobre su vida y su relación con Lucas. Con el peso de la incertidumbre, Javier regresó a donde Lucas seguía sentado, expectante. El ambiente entre ellos había cambiado. El silencio se hacía pesado, como si el aire estuviera cargado de secretos por descubrir. ¿Qué pasó? Lucas preguntó, su curiosidad palpable. Es, sobre tu madre. Tengo que reunirme con ella,
dijo Javier, tratando de mantener un tono sereno, aunque su propio corazón latía a 1000 por hora. Hay cosas que necesitamos resolver. Afectan lo que somos. Lucas lo miró, su mirada atravesando cualquier intento de ocultar el agobio personal de su padre. ¿Esto tiene que ver con lo que me ibas a contar? La respuesta quedó atrapada en la garganta de Javier. La línea entre el pasado y el presente se difuminaba, y su instinto le decía que liberar el peso de la verdad era el único camino hacia un futuro genuino con su hijo. Sí, es posible. Pero antes tengo que averiguar más. Vamos a tener que hablar en un rato, pero ahora quiero que prepares tus cosas. Esta conversación puede ser importante para ambos. Lucas, aún confundido, asintió, y Javier sintió que sus palabras lo colocaban un paso más cerca de abrir el complicado rompecabezas que era su vida. Iban a descubrir juntos lo que significaba la verdadera herencia de su historia. Mientras Lucas se levantaba, Javier se sintió atrapado entre su deseo de ser un padre mejor y las sombras de un pasado que parecía burbujear, listo para desbordarse. Era un momento crucial, uno en el que tendría que despojarse de sus miedos y revelar su verdadero yo, sin más máscaras. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, y la incertidumbre lo envolvía todo. ¿Lograría Javier enfrentar las verdades ocultas que no solo definirían su vida, sino también el futuro de su hijo? Se sentó en la orilla de un abismo emocional, siendo consciente de que la única forma de avanzar era atravesar una tormenta inminente. La verdad estaba al alcance, pero antes debía decidir si estaba preparado para enfrentarse a ella. La pregunta le acechaba, revelándose en su mente, qué secretos antiguos estaban a punto de salir a la luz, y qué repercusiones tendrían en su deseo de construir un vínculo sólido con Lucas. Javier ajustó su chaqueta, sintiendo como la fría brisa del parque le erizaba la piel. Era un lugar cargado de memorias, y en su mente se dibujaban escenas del pasado, risas, juegos y promesas compartidas. En cada paso que daba hacia el banco donde se encontraría con Clara, su inquietud crecía. La vida parecía entrelazarse con los hilos desgastados de decisiones mal tomadas, y cada uno de esos hilos lo llevaba más cerca de una revelación incómoda. Al llegar, se sentó y observó el vaivén de la gente. Las familias se reían, los niños jugaban y todo parecía ajeno a la tormenta que se avecinaba en su interior. El silencio ensordecedor solo lo interrumpía el canto de los pájaros, y mientras lo escuchaba, su mente divagaba. ¿Qué habría decidido ocultar Clara? ¿Cómo afectaría la verdad a Lucas? Cada segundo que pasaba aumentando su inquietud, Javier tomó una decisión: tenía que prepararse no solo emocionalmente, sino mentalmente. Este encuentro era una oportunidad para enfrentar los fantasmas del pasado de una vez por todas. Su intención no era solo buscar respuestas, sino también establecer un nuevo camino con su hijo. Sabía que para construir algo sólido, debía enfrentar los cimientos débiles. Clara llegó puntual, su figura se recortó contra la luz del sol. La miró a los ojos y solo ahí vio los rastros de una historia compartida. La distante complicidad que una vez existió entre ellos ahora parecía reemplazada por la incertidumbre. Gracias por venir, dijo ella, su voz temblorosa, pero decidida. Javier asintió, el nudo en su garganta se hizo más evidente. Necesito que me digas qué es lo que no he sabido, insistió Javier. No puedo construir un futuro sin conocer los cimientos. Y tampoco quiero arrastrar a Lucas a sombras que podrían evitarse. Clara inhaló profundamente, como si tomara fuerza de su propia vulnerabilidad. Es sobre su herencia, Javier. Hay cosas de su familia, de nuestro pasado compartido que no has conocido. Cosas que podrían cambiar la forma en que ves a Lucas y a ti mismo. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Javier. Cada palabra era como un golpe, desgarrando las capas de su resistencia. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, tratando de que su voz no sonara acusatoria, aunque no podía ocultar su frustración. Por miedo, como siempre.
El miedo a que no entendieras o, peor, que juzgaras. Pero ya no puedo seguir ocultándolo. Lucas necesita saber quién es realmente. Los recuerdos de su infancia emergieron en su mente. Las historias que su padre nunca le contó, las figuras ausentes que construyeron su vida. Se sintió atrapado, una mezcla de enojo y tristeza lo invadió. Nunca quise repetir esos errores contigo. Clara lo miró, y en su mirada había un destello de comprensión. Sabes que no es solo tu historia, sino la de Lucas. Debemos ser honestos con él para construir un futuro sólido. La conversación tomó un giro inesperado. Javier, sintiéndose acorralado por la revelación, se dio cuenta de que la transparencia era su única opción. Si vamos a hacer esto, entonces lo haremos juntos, por Lucas. Un cambio sutil se operó en su interior. La idea de enfrentar el pasado no era solo un desafío, le proporcionaba la oportunidad de redefinir su relación con su hijo, de mostrarle que la verdad, incluso la dolorosa, es una parte vital de la conexión familiar. Era un paso hacia adelante, un acto de valentía. Mientras se levantaban para regresar, una nueva sensación de determinación se apoderó de Javier. La verdad, al fin, se convertiría en su aliada. Era hora de descubrir qué legado realmente estaba destinado a pasarle a Lucas. Con cada paso que daban, Javier sintió que una nueva historia estaba a punto de escribirse, una que podría cambiar la trayectoria de sus vidas para siempre. Pero en el fondo, una nueva pregunta empezaba a formarse en su mente, un eco perturbador que no podía ignorar. ¿Qué secretos verdaderamente estaban guardados en la herencia de Lucas? La siguiente revelación podría ser aún más impactante de lo que imaginaba. El aire fresco del parque se sentía cada vez más pesado cuando Javier se alejó de Clara. Las palabras que acababa de escuchar retumbaban en su mente como un eco incesante. El camino hacia casa se volvió un laberinto de pensamientos contradictorios. Ahí estaba él, enfrentándose no solo a los secretos del pasado, sino también a la posibilidad de que lo que creía haber construido con su hijo fuese una fachada. Inmediatamente después de separarse de Clara, una sensación de urgencia creció dentro de él. No podía permitir que esas sombras de incertidumbre se interpusieran en la vida de Lucas. Durante todo el camino, Javier se preguntó qué pasaría si descubriera que había aspectos de su historia familiar que erosionarían la imagen que había querido darle a su hijo. Estaba claro que la revelación había sido solo el inicio de un camino más complejo. Sentado en el tráfico, Javier decidió que debía actuar. No quería que la historia de Lucas comenzara con secretos. Tenía que enfrentarlos ahora. Con cada pensamiento, la determinación se transformaba en un fuego interno. Tenía que crear una atmósfera de confianza para su hijo durante el proceso de descubrimiento. Cuando llegó a casa, el ambiente era tranquilo, casi engañosamente calmado. Lucas estaba en su habitación, un mundo propio donde sus propios secretos se ocultaban. Javier respiró hondo, sabiendo que esa noche las cosas tendrían que cambiar. Se sentó en la mesa del comedor, un lugar que había sido testigo de tantas interacciones familiares, y lo miró como un símbolo de unidad y sinceridad. Lucas, comenzó, sintiendo que la voz le temblaba un poco. ¿Podemos hablar un momento? La luz de la cocina iluminaba la escena, creando un remanso de calidez en medio de la tormenta emocional. Al verlo, Lucas miró hacia su padre con curiosidad. La expresión en su rostro denotaba una mezcla de inquietud y anticipación. Sabía, sin embargo, que había algo más grande que el juego de video que había estado disfrutando. Claro, papá. ¿Qué pasa? Fue un momento crítico. Javier luchó por articular sus pensamientos, pero entendió que lo más importante era ser sincero. Las memorias de su propia niñez emergieron, recuerdos de incomprensión y secretos que habían fracturado la relación con su propio padre. La historia se repetía como un ciclo indeseado, no quería ser como él. Quiero ser honesto contigo, Lucas, dijo Javier,
concentrándose en la claridad de sus palabras. Hay algo que no ha sido contado, un aspecto de nuestra historia familiar que podría afectarte. La mirada de Lucas se tornó aún más intensa, el interés y la confusión luchaban en su rostro. ¿De qué hablas?, preguntó el chico, su voz temblando un poco. Es sobre tu herencia, sobre quienes somos realmente. Clara está aquí para ayudarte a comprenderlo mejor. Javier se detuvo, midiendo el efecto de sus palabras. Aunque podía sentir la resistencia de Lucas, había una chispa de curiosidad en sus ojos. Mientras hablaba, Javier notó que cada palabra que pronunciaba se sentía como un ladrillo que levantaba la muralla de secretos que habían mantenido a Lucas a distancia. Si bien el camino hacia la verdad estaba plagado de incertidumbre, también había oportunidades de conexión. La fusión de revelación y vulnerabilidad era palpable, y Javier se sentía más fuerte al abrir su corazón. Al final, su hijo merecía comprender la historia que les unía, con todas sus aristas y complicaciones. La noche avanzó, y a medida que el diálogo se volvía más profundo, Javier se dio cuenta de que cada palabra compartida era un paso hacia la sanación. La mezcla de ansiedad y esperanza lo mantenía en vilo, mientras su preocupación por la repercusión de esta conversación también lo seguía inquietando. Finalmente, mientras Lucas absorbía la gravedad de las palabras de su padre, una nueva sensación se instalaba en el ambiente. Javier sabía que lo que se diría a continuación no solo definiría su futuro, sino también el de su pequeño. Que otros secretos estaban a punto de salida. ¿La luz? ¿Sería realmente capaz de enfrentar lo que se avecinaba? La atmósfera se cargó de expectación y el futuro se tornó incierto. La verdad estaba al borde de ser desvelada, y con ella, la dirección de sus vidas cambiaría para siempre. Javier respiró profundamente, dejando que el aire envolviera sus pulmones, mientras el peso de la verdad se asentaba sobre sus hombros. La ansiedad y la determinación se entrelazaban en su interior. La conversación con Lucas había sido un proceso que lo transformaba lentamente, dejando atrás las sombras del pasado y buscando un futuro lleno de posibilidades. El momento de la verdad había llegado, y él estaba listo para enfrentar lo que había temido tanto tiempo. Lucas, hay algo más que tengo que contarte, comenzó, la voz firme pero con una vulnerabilidad que no podía ocultar. El mensaje que recibí no solo habla de nuestro pasado, sino también de lo que eres y de las decisiones que tomé cuando aún era muy joven. El rostro de Lucas mostraba sorpresa, pero también una curiosidad que surgía del deseo profundo de comprender su identidad. Javier se sintió impulsado a continuar, a ser el hombre que su hijo necesitaba. Tu madre y yo tomamos decisiones que nos separaron, decisiones que afectaron nuestras vidas y ahora, la tuya. Te prometo que no hay más secretos. Mientras hablaba, cada palabra era un intento de abrirse a su hijo, un paso hacia la reconciliación. Javier quería que Lucas entendiera que la sinceridad era el primer ladrillo en la construcción de su nueva relación. La carta que me reveló tu existencia fue el catalizador de un cambio en mí. Me enfrentó a mis propios defectos y me obligó a cuestionar quién quiero ser para ti. ¿Y por qué ahora? Lucas interrumpió, su curiosidad mezclada con algo más profundo. Te has perdido tanto tiempo, ¿por qué quieres ser parte de mi vida ahora? Porque necesito ser responsable. He pasado demasiado tiempo buscando éxito y dinero, pero todo eso carece de valor si no puedo ser un padre que se presente ante ti. Quiero aprender quién eres, quiero escucharte, respondió Javier, sintiéndose cada vez más seguro de sus palabras. Un silencio se extendió entre ellos, cargado de emociones. Lucas parecía sopesar las palabras de su padre, y aunque había confusión, sentía una apertura, una chispa de posibilidad que surgía desde adentro. Javier comprendió que cada segundo de conversación estaba sembrando la semilla de un nuevo futuro. Quiero que compartamos no solo nuestra historia, sino también nuestros sueños, agregó, sintiendo cómo su corazón se llenaba de esperanza.
Al ver que las defensas de Lucas comenzaban a disiparse, Javier se propuso establecer un compromiso palpable. Te prometo que trabajaré cada día para ganarme tu confianza. Quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte en todo lo que necesites. Una sonrisa tímida empezó a asomarse en el rostro de Lucas y Javier notó un cambio en su postura. La distancia que los había separado durante tanto tiempo parecía desvanecerse. ¿Y qué quieres que hagamos ahora?, preguntó Lucas, su voz un tanto más suave. La pregunta mostraba su disposición a abrir nuevos capítulos. Quiero que comencemos a conocernos. Tal vez podríamos hacer una actividad juntos, algo que te guste. Todavía tengo mucho que aprender sobre ti, pero estoy dispuesto a hacerlo. ¿Te gustaría enseñarme a jugar tus videojuegos? Javier ofreció, sintiendo que una puerta se abría. Lucas se rió, una risa franca. Si te atreves, puedo mostrarte un par de trucos, pero quizás te frustres un poco, respondió, una chispa traviesa surgiendo en sus ojos. Estoy listo para enfrentar cualquier desafío, Javier replicó, sintiéndose renovado ante esa nueva conexión que estaba a punto de forjar con Lucas. La posibilidad de compartir momentos juntos, vivir experiencias y reírse se sentía tan real, tan palpable. Lo que comenzó como un desafío, un camino hacia la redención en su papel de padre, ahora se transformaba en un viaje compartido. Con cada palabra, cada risa, la vida de Javier se llenaba de una esperanza inquebrantable, el deseo de construir una relación auténtica con su hijo. A la noche siguiente, mientras se adentraban en una partida de videojuegos, Javier experimentó un momento de claridad. Se dio cuenta de que esa conexión, tejida por sus pasados pero abierta a un futuro, significaba el verdadero éxito. Había conquistado el temor y la soledad, construyendo un puente hacia una nueva vida. Papá, dijo Lucas durante un breve alto en la acción. ¿Sabes? No creo que todo lo que hiciste en el pasado defina quién eres hoy. Te doy una segunda oportunidad, pero solo si también te das una a ti mismo. Javier sintió cómo las palabras de Lucas resonaban en su interior. Esa aceptación, ese perdón, era el mejor regalo que podía recibir. La búsqueda de un nuevo significado de éxito en su vida no solo era válida, sino inevitablemente hermosa. Había encontrado la capacidad de generar un cambio significativo en su vida, no por las circunstancias que lo rodeaban, sino a través de su deseo de crecer junto a Lucas. Con la luz de la pantalla tintineando suavemente a su alrededor, Javier miró a su hijo y sonrió. Había logrado enfrentar su pasado, construir una conexión genuina y abrir un camino hacia un futuro brillante y compartido. En ese instante, entendió que la verdadera riqueza no se medía en cifras o resultados, sino en los lazos personales que podía forjar con quienes amaba. Mirando hacia adelante, Javier sabía que lo que había comenzado como un desafío se transformaría en su mayor logro, ser un verdadero padre para Lucas. Cada día sería una nueva oportunidad para aprender y crecer, juntos. Así, el eco de las decisiones del pasado finalmente era reemplazado por una melodía de un futuro lleno de esperanza, amor y la promesa de un nuevo comienzo. No pueden perderse las decisiones transformadoras que están por venir. Suscríbanse inmediatamente para seguir nuestras historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan vivir estos momentos de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre cómo se desarrollará esta aventura. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten inspirarse en estas historias de redención y amor familiar. Este es el momento de demostrar su apoyo.